la palabra que se va a establecer en nuestra vida es Primera de Samuel 1 del 10 al 11. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Vamos a hacer nuestra confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar a la persona que está a nuestro lado. La vamos a bendecir. A través de ti, la cultura de esta generación va a cambiar. Hoy les comparto la palabra con el título de Nací para cambiar la cultura. Ahorita estamos en una generación que llamamos la generación inteligente. Estamos ya en la cuarta revolución industrial y en especial a través de esto, solamente del celular tenemos acceso a toda esta big data de la tecnología inteligente. Por eso incluso es muy diferente la vida que se está viviendo ahora, es muy diferente a la que se vivió hace 10 o 20 años. Especialmente las personas que trabajan en temas de trabajo, en ventas. Ha cambiado muchísimo esto. Antes se tenían que encontrar con muchísimas personas para poder vender sus productos, pero ya no es así. Entonces, si por ejemplo hoy en día una persona anda de aquí a allá tratando de vender cosas, se va a ver como una persona que como que no está entendiendo lo que está pasando hoy en día. Y también ahorita, por ejemplo, está Coupang, y en Coupang se puede todo el tiempo comprar cosas. Ahora, las cosas, por ejemplo, se hacen en aplicaciones como Coupang o algo así, no se trata de ir directamente, sino se usan estas cosas virtuales. Y por ejemplo, nosotros tenemos al joven Chongu, que él trabaja en la parte de ventas y él realmente se esfuerza muchísimo. Y en especial él dice que ahora hay muchas cosas que se hacen por llamada, y de hecho la forma en la que él recibe llamadas es súper diferente, y él a veces está cansado y él se agacha y recibe, y a veces está manejando o algo así y se nota que el jefe le habla, lo siento mucho, pero le habla como en con un idioma muy formal. Y entonces la esposa lo llamaron cuando estábamos en el carro y estábamos yendo a jugar básquetbol y le preguntan si ya dejó de trabajar y dice, no, estoy yendo a encontrarme con un cliente, lo cual era mentira porque estábamos yendo a jugar. Le dice, ¿estás solo? Y le dijo, sí, estoy solo, la verdad, yo estaba al lado. Pero entonces él seguía hablando así, seguía sonriendo, y cuando se hacen ventas, a veces para ser amables, les toca ser amables para poder vender. Y a veces la gente no es muy amable y nadie, pero con una sonrisa él sigue hablando bien. Y la verdad, cuando yo veía esta imagen, no me parecía para nada de tener lástima o algo malo. Tiene que ser así. Y sea lo que sea que tiene que hacer para poder, el objetivo es vender, y si para vender hay que hacer esto, aquello, no importa. Ese es el propósito. Y nosotros trabajamos en las ventas espirituales, se lo podemos decir de alguna manera. Mi único propósito es que los jóvenes, a través del evangelio, sus vidas sean transformadas y cambien el mundo. Eso es lo único que a mí me interesa. Y cuando me sueño es que la iglesia, que a través de la iglesia los jóvenes puedan ser restaurados y puedan salvar no solamente la generación que presente, sino la que está por venir. Y la verdad, esto no es algo que funciona simplemente porque yo me esfuerce. Dios tiene que obrar. El reino de Dios tiene que ser establecido. El Espíritu Santo tiene que obrar a través de nosotros. Solamente tiene que ser así para que el Señor obre. ¿A través de quién va a obrar el Señor? ¿Cómo va a obrar el Señor? A mí me gustaría que el Señor obrara a través de nuestras vidas, pero ¿cómo sabemos a través de quién obra el Señor? Y entonces por eso es que yo sigo haciendo estas ventas espirituales, por decirlo de alguna manera. Y por eso la semana pasada hablábamos de el tiempo de intercesión.
de la importancia de interceder como congregación. Y la verdad, no simplemente no era decir amén, sino que en mi corazón de verdad estaba ardiendo algo, estaba encendiéndose algo. Y parece algo muy lógico, y tal vez cuando escuchamos algo que es tan lógico, que ya hemos escuchado mucho, lo hemos escuchado así. Pero yo, que soy hijo de Dios, cuando yo oro en el nombre de Jesús, el Dios Trino y Todopoderoso escucha mi oración, y yo creo esto. Y ustedes ahorita dijeron amén, pero este amén tiene que venir desde lo más profundo de su corazón. Y las personas que, verdad, oran, dicen amén desde lo profundo de su espíritu en este momento, son las personas que realmente están llevando una vida de oración. El año pasado nosotros nos aferramos a esa palabra que era solamente por oración, y era Marcos 9:29, donde dice: este género no puede salir con nada sino con oración y ayuno. La palabra está diciendo que hay algo que si no es con oración no funciona. Entonces nosotros tenemos que orar. Y la palabra nos está diciendo claramente: ore. Y la verdad, a veces a un hijo de Dios suena muy raro decirle: oiga, ore. Orar no es algo que necesite gastar dinero, no es que tengamos unas normas, no es que tengamos que tener ciertas actitudes. No, es algo que podemos hacer en cualquier momento, y es muy raro no orar, no tiene sentido no orar. Y el Señor dijo que Él oraba a través de nuestras oraciones. Y entonces yo no tengo forma de guiarlos o obligarlos a que oren. Realmente lo único que yo puedo hacer es buscar que el Señor obre, esperar que el Señor sea orando. Y la verdad, podemos hacer muchas oraciones. Yo no les estoy diciendo no oren de esta u otra manera. Y yo no les estoy diciendo no oren por otra cosa, pero si estamos sirviendo en la iglesia, si hay una prioridad, que es orar. Y lo que sí es que nosotros tenemos que orar, sea lo que sea, tenemos que orar. Y yo necesito, digamos, que los jóvenes estén apoyándome en oración. Y yo también oro por ustedes. Yo oro, y ustedes a mí no me están diciendo que ore por ustedes, ni siquiera me han pedido el favor. Pero yo oro por ustedes para que ustedes sean usados por Dios. Y por eso yo digo que estas son mis ventas espirituales, que ustedes sean usados. Entonces yo no le digo a la gente, ore por mí. Como, no quiero que sea como un saludo, como, ore por mí, sí, voy a orar por usted. Y yo, la verdad, cada vez que yo me encuentre con ustedes y yo les digo, voy a orar por usted, aunque sea solamente ese día, yo oro por usted. ¿Por qué? Porque hay que cumplir estas promesas. Y las personas que sé que realmente oran de verdad, a estas personas les pido oración. Y cuando cuando oran por mí, de verdad les agradezco. Hace poquito yo hice una gran venta espiritual. Y aquí voy el año pasado fuimos a Busan a hacer un retiro con los líderes. Y cuando íbamos en el carro, me golpearon el carro en el que yo estaba, y a mí me dolía bastante el hombro. No era gran cosa, no era visible ni nada, pero me molestaba bastante mover el brazo. Y ya se mejoró mucho, ya puedo mover mejor el brazo. Y ya, la verdad, cuando estoy en el gimnasio es cuando me doy cuenta si está funcionando o no. Y entonces, cuando fui, me dieron $1,000,000 como recompensa por lo que pasó. Yo decía, pues, ¿yo qué hago con este dinero? No lo necesito, o pues no sé qué hacer con y yo siempre entendí así las cosas, que el dinero, cuando es algo que yo he aprendido solamente yo, y pues es cuando hay un dinero que aparece así de la nada, es bueno gastarlo de una vez, no hay necesidad de estarlo guardando. Entonces yo estaba pensando cómo puedo usarlo que tenga valor. Y en esa época justo se había establecido un nuevo departamento de oración. Y yo lo escuché como unas ventas espirituales. Yo decía, tengo que asegurar mi trasfondo de oración. Y me acuerdo que ese día nosotros no teníamos culto el viernes de jóvenes. Entonces, cuando terminó el culto principal, estaba esperando a que el nuevo líder de este departamento terminara de orar, y él oró hasta el final, como hasta las 11, hasta las 10. Y entonces le di el sobre y le dije, ore. Y entonces esta persona me dijo, ¿pero por qué, pastor? Entonces yo le dije, no, por favor. Yo miraba sus ojos y le decía, yo sabía que él no lo iba a hacer, pero por si acaso, yo le cogí la mano y le dije, tiene que orar por nosotros, ore por nosotros. Los jóvenes están pasando por esto y por aquello, por favor, ore por nosotros. Y entonces en el sobre puse la ofrenda y imprimí los temas de oración de nuestros jóvenes. Y yo sé que él ya estaba orando por nosotros, pero
de verdad le dije, por favor, ore por nosotros. Y la verdad, después de que le entregué esto, yo estaba tan feliz. Es como si yo hubiera invertido en lo que iba a multiplicarse 10 veces. Y después me di cuenta que todas estas personas estaban orando. Y él a mí me mandaba los videos de todos los ancianos orando por nosotros. Y la verdad me alegra muchísimo. Y la verdad son como más de 100 personas que están en este departamento y están orando. Y la verdad, si yo hubiera sabido que eran 100 personas, hubiera dado una ofrenda más grande. Pero mientras yo sé que ahora si yo digo esto, yo sé que van a seguir orando por mí. A mí no me interesa, yo solamente quiero asegurar este trasfondo de oración porque yo creo en el poder que hay en la oración. ¿Ustedes creen en el poder de la oración? ¿Qué tanto lo creen? El Señor dijo, no se dejen engañar de una persona que ora, una persona que no tenga, que se ve sin fortaleza. No la menosprecien, porque una persona que ora es una persona que conoce el mundo espiritual. Una persona que conoce el mundo espiritual conoce el poder de Dios y la soberanía de Dios. Y si lo decimos de una manera bíblica, una persona que ora, dice que si lo vemos desde un punto de vista bíblico, el Señor inevitablemente obra a través de las personas que oran. Y realmente no sabemos quién realmente ora y quién no. Y hay unas como características de las personas que sí oran. Y cuando nos encontramos con una persona que sí ora, nosotros queremos orar. Y entonces eso fue lo que yo estuve orando esta semana, que nuestros jóvenes no sean solamente una comunidad de oración, sino que cuando se encuentren con alguien, las personas cuando se encuentren con mis jóvenes, con los jóvenes de nuestra iglesia, que esas personas también quieran orar. ¿No les parece muy increíble? Por ejemplo, que ustedes están trabajando con alguien y que una persona hable con ustedes y digan, yo quiero creer en Jesús y orar. Y esto simplemente funciona puede pasar si una persona realmente está disfrutando lo que es la oración. Y ustedes tienen que entender esto. La historia nos prueba que que el Señor no ha usado a personas que se ven como especiales o que tienen buena capacidad de convencer a la gente. No. Si las personas incluso no tienen esa capacidad de convencer ni nada, si es una persona que está en oración, que cree en las verdades espirituales, Dios obra a través de esas personas y así ha sido la palabra. Y esto para nosotros es algo muy lógico, el orar el uno por el otro. El conectar todo con la oración, siempre hemos aprendido, esto es una cultura muy lógica para nosotros, el orar por las personas que amo. Y cuando alguien ora por mí siempre tenemos agradecimiento. Y esto es lo que hemos aprendido, una cultura lógica que hemos aprendido del Señor. Probablemente esos amigos no creyentes, si escucharan como yo usé 1,000,000 de won, me dirían, no, pero ¿por qué gasta el dinero así? Deme ese dinero, yo lo uso de otra forma. ¿Cómo va a gastar 1,000,000 de won para pedir que oren por usted? ¿Y cuál es la diferencia que para nosotros sea valioso y para ellos no? Hay una diferencia cultural, la cultura. Si ustedes van a Estados Unidos, las personas que van pasando saludan. Personas que nunca han visto saludan. Y es raro las personas que no saludan. Y las personas van por la calle y son como, ¡ay, hola! Yo en Estados Unidos, yo no sé si pero cuando estoy en Estados Unidos, las personas que pasan, yo saludo. Y obviamente es como, hola, no. Haciendo sonriendo, hi, hello. Y si la persona es amable, le digo, how are you? Y si la persona es muy amable, puede que seguiramos hablando. Si estamos en un elevador, en un ascensor, probablemente, ¿a qué piso va? ¿Dónde va? Después que tenga un buen día. Y es muy normal esta cultura. Hoy traten de hacer eso en su edificio. Se vuelve una persona extraña. Los van a reportar qué intención tiene esta persona. Hola, ¿a dónde va? ¿Por qué? ¿Cómo le fue hoy? ¿Usted qué le importa? O si nos llaman a su mamá, si es que no lo reportan. Es la cultura. Dependiendo de la cultura, puede que algo para mí puede ser incómodo, para las otras personas es cómodo. Algo que para mí es bueno para las otras personas puede ser una falta de respeto. Por eso la palabra de hoy es importante. Nosotros este mes nos hemos aferrado a esta palabra clave de Born for This, nacidos para esto. Y esta es la última semana de este mes.
Nosotros nacimos para hacer culto, para dar culto a Dios, para ser testigos, para cambiar la cultura. Para esto nacimos, sin importar en cada religión, en cada generación hemos visto cómo el Señor, como han habido personas que han transformado esas culturas, y nosotros tenemos que despertarnos hoy con la palabra de hoy. Si nosotros simplemente escuchamos la palabra y seguimos la vida, estamos perdiendo el tiempo, porque nosotros no fuimos creados para simplemente vivir el día a día como cualquier otra persona. ¿Hacia dónde se está yendo nuestra vida? Sí, hay personas que simplemente siguen el fluir de esta generación y no saben a dónde están yendo. ¿Y quién creó esta cultura? Porque todos los jóvenes viven de cierta manera, y porque la gente vive esta cultura como si no hubiera otra opción, porque viven de esta manera como si no pudieran tener una opción de elegir otra forma de vida. Nosotros ya estamos acomodados y ya es muy familiar para nosotros la cultura de este mundo, pero para cuando Dios ve es una cultura muy extraña. Es muy rara, pero para nosotros es muy normal. A Dios no le gusta, pero para nosotros es muy normal. Sin darnos cuenta es así. Y nosotros tenemos que descubrir esto el día de hoy. Estas cosas que están en mí. Esta cultura de este mundo que está en mí. Tenemos que cambiarlas. Y tenemos que tener la fortaleza para poder cambiar eso. Y el Señor nos dio la fortaleza para poder cambiar eso. Lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta que ya tenemos ese poder para cambiar esta cultura. Tenemos que ver el mundo, tenemos que vernos a nosotros mismos con ojos espirituales. Si nosotros vemos el mundo y lo envidiamos, ¿cómo lo vamos a transformar? ¿Cómo vamos a evangelizar el mundo si lo estamos envidiando? No es que no podemos abrazar las misiones y el evangelismo. Lo que pasa es que seguimos abrazando el mundo y queremos estar en eso. Queremos volvernos parte de ese mundo todavía. Queremos hacernos de parte del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a salvar al mundo si estamos de parte de lo que están haciendo? ¿Y por qué la Biblia dice que el mundo está en un estado de destrucción? Porque es una cultura que no conoce a Dios. Esto en sí mismo es destrucción. Esto en sí mismo es pecado. Y una cultura del mundo sin Dios. Porque fuimos creados para darle la gloria a Dios. No hay Dios, el no conocer a Dios en sí mismo es ser enemigo de Dios. A veces, es que hice bien, es que hice mal. A veces nuestros pensamientos se van a ese lugar, pero desde la perspectiva de Dios, el no tener a Dios en sí mismo es tragedia. Así es como Dios lo ve. A Dios no le importa lo visible, lo que se ve, sino la esencia. Aunque se vea bien, aunque se vea feliz. No estoy diciendo que tengamos que estar en tristeza, pero lo que estoy diciendo es un lugar donde no está Dios. No hay nada. Dios está vivo, pero la gente vive como si Dios no existiera. Y vivir como si Dios no existiera significa vivir como vivir sin importarles la palabra de Dios. Viven completamente sin importar lo que es la cultura de Dios. Viven separados de la palabra de Dios, sin tener en cuenta la palabra de Dios. Y miren a sus familias, miren a las personas que no tienen a Dios. No les interesa la palabra de Dios. La cultura del mundo es amarme a mí sin importar nada más. Y cuando decimos, yo pongo mi futuro, mi vida en la palabra de Dios, doy mi vida por la palabra de Dios, díganle a una persona no creyente, van a decir, oiga, está loco. No tiene una respuesta usted está loco. Los no creyentes de verdad dicen eso. Usted de verdad cuando se case, no se case con una persona que sea cristiana, ellos no tienen respuesta. Y hay muchas personas así. Y me dice, ¿usted va a la iglesia? Y se ríen. Ajá, ¿usted va a la iglesia? Como si esa persona conociera lo que es una iglesia. Eso es una tragedia en sí mismo. Y porque todo el mundo vive así, creen que eso es lo normal. Esa es la cultura. Y probablemente hay personas que escuchen esto y las personas que no crean mucho en Dios van a decir, pastor, ¿por qué tiene eso de malo? Todo el mundo se está esforzando, no le está haciendo daño a nadie. Países como Estados Unidos, como Japón y esos países viven bien. No están afectando a otros, hacen lo que tienen que hacer y se satisfacen con eso. ¿Qué tiene eso de malo? Yo no estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que cuando Dios ve esa realidad, para Dios es una tragedia.
Cuando Dios ve esto en sí mismo es Sodoma y Gomorra. Cuando decimos Sodoma y Gomorra, nosotros pensamos solamente en una imagen de un país, de unas ciudades que hacen esto o aquello mal, pero más que eso es el hecho de estar separados de Dios en sí mismo es el problema. Allá no había ni una persona que creyera en Dios. Por eso era la traducción, por eso para el Señor no es nada. Todos esos lugares, digamos, donde está el Papa y donde están estos lugares que están haciendo estos rituales y estas cosas, allá no está Dios. Y eso, cuando Dios ve eso, es un desastre. El alabar a María, adorar a María, no es bíblico, no es lo que Dios desea. Y esto en sí mismo es destrucción, esto es reemplazar a Dios. Y el mundo, cuando no conoce a Dios, reemplaza a Dios y entonces están llenos de humanismo. Y esto es un campo que está destruido, ese es el campo que tenemos que restaurar, que tenemos que salvar. Y probablemente si nosotros decimos esto, la gente va a decir que estamos locos. Está bien. Nosotros, lo que es raro para nosotros, lo que está mal para nosotros, sabemos que no es normal. En este mundo es una cultura. Entonces, si se está quemando una montaña y todo el mundo está acostumbrado a que las montañas se quemen, entonces tenemos que dejar que la montaña se queme. Entonces, porque todo el mundo dice que está bien, entonces tenemos que dejarlo quemar, que se incendie todo. No, porque estamos en una cultura que llama desastre. No tienen a Dios, solamente tienen destrucción. Y al final solamente viene destrucción. Y ya se estableció la destrucción. Porque no está Dios. Si vemos Romano 1, 28, 32 dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. ¿Qué dice? No aprobaron, no querían tener a Dios. Y entonces Dios simplemente los dejó. Esto es lo más miedoso. Esto es una tragedia, un desastre en sí mismo. Dios simplemente los dejó. Ellos se ven como si estuvieran viviendo bien y Dios los dejó que vivieran como ellos querían. En el versículo 29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injurios, soberbios, altivos. Si vemos en el versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es cuando ¿esto qué tiene de malo? Todo el mundo hace esto. Y esta es la imagen del mundo en este momento. Y si les decimos, tiene que ser Cristo, si no, no es nada. Y entonces se molestan. Si usted no cree en Dios, entonces va a haber destrucción y no cree en esto. Yo estoy bien, yo tengo la razón. ¿Usted qué habla? Y están llenos de problemas y siguen confesando esto. Están llenos de dificultades y siguen creyendo que tienen la respuesta. ¿Y qué es esto? Idolatría. Porque Dios les dijo que no hicieran idolatría, porque cuando hacen idolatría viene destrucción sobre ellos y el Señor no quiere que haya destrucción. Por eso les dice que no hagan eso. Yo la semana pasada fui a Indonesia, fue la primera vez que voy a Indonesia. El 87% de la nación de Indonesia es Islam, pero el lugar en donde yo fui eran hindús, en la región donde yo estaba. Y la verdad es que sí son muy sucios. Y aman a muchos dioses y dicen que todo está bien y solo juzgan a los cristianos. Fingen que no es así, fingen que todo está bien, pero a las espaldas están juzgando a los cristianos, afectando que se dé culto. Y entonces, en todas las tiendas al frente, todas las casas ponen arroz y comida en un recipiente frente a la casa. ¿Y para qué? Para que los demonios coman eso. Y fui y todas las casas estaban ahí y nadie pisa eso. Y yo miré que había, y era arroz, cigarrillo, una bebida. Habían dulces, también habían mentas. Entonces no sé si es que los demonios fuman o qué. Es chistoso, ¿cierto? Para ellos no es chistoso. Es algo muy serio. Y es muy triste cuando lo vemos, da mucha lástima. Y cuando los veo me da lástima a mí. Ellos, para que no les pase cosas malas,
sirven a los demonios. Nosotros somos la única religión que no tenemos que temer a los demonios porque nosotros alabamos a Dios. Pero digamos, yo también fui a Nepal también una vez y también fui a un funeral en ese lugar y cogen y ponen los Gengis Khan en ese río, echan el cuerpo muerto, las cenizas del cuerpo, y después las otras personas se toman esa agua. Y a mí me parecía horrible, me da asco. Pero esa es la cultura y no se les da nada. Porque tienen la creencia que si los echan en ese río van a volver a nacer. La cultura hindú, la religión hindú en sí mismo es una cultura de demonios. Y ellos fingen y esconden todo como si fuera una cultura o algo así. Y están matando a todo el mundo espiritualmente. Y es raro no hacer esto. Si la gente se niega a hacer eso, entonces los juzgan. En Bali no hay edificios altos. ¿Por qué? Porque los edificios no pueden ser más altos que los demonios. Porque los demonios se estrellan si están caminando. La verdad es una locura, es una cultura de demonios. Nosotros, la verdad, no llegamos, en Corea no alcanza a ser ese punto. La misionera me explicó allá que había un día que es un día de los, como espíritus de los demonios. Y es un día en el que cierran todas las puertas y nadie puede salir. Y un día nadie puede salir nada para que los demonios puedan estar afuera todo el día. Es una locura, pero ya es algo lógico. Indonesia es rara, ese país son raros. En nuestro país nos postramos frente a la comida 2 veces al año. Regamos comida, regamos alcohol frente a las tumbas y nos postramos. Pero no le podemos decir a nuestros padres que eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque es cultura. Se hizo durante muchos años, entonces ya es lógico. Ese es el poder de la cultura. Y la Biblia nos está hablando de lo que es esa cultura. Dice en Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En las personas que no tienen el evangelio, que no tienen palabra. Satanás está obrando en esas personas que no tienen a Dios. En la cultura, en el deporte, en todas esas cosas no está Dios, no hay palabra. Y entonces, ¿cómo están viviendo? Acuerdo a lo que dice Satanás, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. No había otra opción. No nos queda otra opción sino vivir de acuerdo a esa manera que dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne. Y todo el mundo va a decir, ¿pero qué tiene eso de malo? Ese es el problema, esa es la cultura en sí mismo. Que ustedes digan, ¿por qué los cristianos no nos dejan hacer esto? La cultura del mundo. Mi pensamiento, yo en sí mismo estoy por encima de la palabra de Dios. Mi cultura, mis pensamientos está por encima de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene que volverse el estándar. Que yo sea el estándar en sí mismo es una tragedia. Y desde el punto de vista del mundo, desde el punto de vista de Satanás, los únicos que están afectando esta cultura son los cristianos. Los cristianos son los únicos que dicen algo acerca de esa cultura, incluso los católicos, todos aceptan. Solamente los que hablan de Cristo están diciendo, no, esa no es su imagen original. Entonces por eso no les gustan. Ellos dicen, déjeme, yo voy a vivir bien. Y nosotros les decimos, no, usted no va a poder vivir bien, usted necesita a Dios, necesita creer en Jesús. Y entonces nos juzgan. Y nosotros les dicen, no, es que yo me encargo, yo lo voy a hacer. Y nosotros, no puede hacerlo. Y los únicos que dicen eso somos nosotros. Es que yo voy a hacerlo así. No, usted es un ser espiritual, usted fue creado en la imagen de Dios. Usted tiene que encontrarse con Dios y que dar culto a Dios. Y el único camino es Jesucristo. Por eso en el mundo en este momento está una cultura que odia a los cristianos. Vamos a ver Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fueras del mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Eso es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. A mí me odiaron y ustedes también los van a odiar. Las personas que hablan de solamente Jesucristo, las personas que solo hablan de la palabra, son juzgados, el mundo los va a odiar.
Si nosotros decimos tiene que ser Cristo, no es nada, solamente Cristo y salvación. Cuando decimos esto, nos van a juzgar y por eso el Señor ya dijo que nos iban a juzgar. No traten de ser muy famosos ni se sorprendan mucho porque ya la palabra les está diciendo los van a odiar. Por eso nosotros no somos no somos una religión, somos el Evangelio y el Evangelio es la única respuesta. Y es muy difícil y podríamos simplemente ser como las otras religiones. Incluso las personas cuando van, hay iglesias que buscan tener la aprobación de las familias y entonces algunos pastores predican, ámense los unos a los otros, quiéranse mucho. Si predican así nadie los va a juzgar. Cuando yo iba a una iglesia en Estados Unidos, lo más importante para las personas de Estados Unidos es el Super Bowl en cuanto a deporte. Y ya está casi como un día festivo, como un festivo para ellos. Y lo hacen el domingo, en la tarde. Y entonces, es es para el tiempo de, se hace en la tarde los domingos y entonces las personas van a la iglesia ya vestidos con el uniforme y el pastor termina el culto rápido para que todos puedan ir a ver eso. El ambiente en sí mismo no es de culto, pero el pastor no le queda otra opción, solo que los creyentes quieren. Que este Super Bowl no tiene nada que ver con Dios, pero un pastor que tiene es condescendiente con eso, esto es el mejor pastor. Un pastor que tiene que es bien. Pero si el pastor dice, no, esto no es importante, es más importante Dios en todo momento, entonces lo juzgan. Lo juzgan, no tiene consideración. Pero nosotros tenemos que creer de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a lo que yo quiero. No es yo, sino solamente yo muero y que viva solamente Cristo. Si vemos en Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y sus discípulos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, dice la palabra. Entonces no traten de tener mucho reconocimiento con la gente porque no va a haber. Entre más tiempo ustedes se acercan al Señor, más se van a cerrar las oportunidades de acercarse a estas otras personas. Pero es a través de estas personas que saben que tiene que ser Cristo. Es a través de esas personas que se puede cambiar la cultura. Y hoy vemos en la palabra de hoy una persona que fue usada de esta manera y cambió la cultura. Una persona que nació para cambiar la cultura. Vamos a ver la palabra de hoy nuevamente, la vamos a leer juntos. Ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu tierra, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. En ese momento ya Hannah dejó de orar para que Dios le diera simplemente un hijo, sino empezó a orar por el tipo de hijo que el Señor anhelaba. Si nosotros vemos en 1 Samuel 3:1, era un tiempo donde no estaba el Señor. Dice la palabra de Jehová, escaseaban aquellos días y no había visión con frecuencia. La gente, aunque quisiera ver el establecimiento de esa palabra, aunque quería escuchar la palabra, no tenía esto. Así de oscura era esta generación. Y en ese tiempo Dios levantó a Samuel, una persona separada. Una persona que significa separado de Dios, separado para Dios. O sea, él era nazareno, porque no se afectaba la cabeza. Y entonces, él fue creado, o sea, desde el momento que nació, ya su futuro fue determinado, él nació para eso. Y ahora, ¿quién es una persona nazareno? ¿Una persona que tiene cabello largo? No. No se trata de un cambio visible, sino de un cambio interno, una persona que realmente cree en Jesús. Y una persona que realmente cree en Jesús y el estándar de Jesús es solamente el Señor. Y tenemos que orar en esa dirección, Señor, sé el estándar de mi vida. En 1 Corintios dice 6:11, y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis estado justificados con el nombre del Señor
y por el Espíritu Santo ya tenemos esto y por eso somos espiritualmente nazarenos. No se trata de simplemente orar, no es solamente orar, sino si realmente uno orar con fe. Y cuando una persona realmente se ha encontrado con Jesús, después ya puede proclamar la verdad. Y probablemente cuando la gente habla de Jesús en este mundo, habla de otro Jesús. Y el creer en Jesús en sí mismo es una bendición. Y para un nazareno no es porque hace o no hace, sino es el saber que Dios está conmigo, que podemos disfrutar de este poder y que el hecho de que el Señor esté conmigo en sí mismo es éxito para mí. Y hay personas que no van a entender esto no tiene sentido. Sea así, no sea así. Tenemos que creer la palabra de Dios tal cual es. En el momento que nosotros entendemos esto a través de la cultura del mundo, este mundo va a ser transformado. Por eso la cultura la batalla de cultura la batalla de este mundo es batalla de culturas. Ahorita los personas que les gusta, los hombres que les gusta el fútbol van a saber, pero nuestro jugador de la iglesia de béisbol le fue muy bien. Y yo estaba llorando cuando me di cuenta. De fútbol. De fútbol, Son Heung-min. Y entonces yo, ay no, si no hubiera sido por Son Heung-min, ¿qué hubiéramos hecho? Que sé qué. Entonces yo estaba pensando, después vi el video y cómo hizo todo eso. Yo, wow, realmente, como un coreano le va a ir tan bien. Pero a medida que vi esto, había muchísimas personas en ese lugar. Pero había un lugar. Era un lugar donde no era un lugar donde estaba indirectamente, sino era un lugar donde estaban transmitiendo la imagen de este jugador de fútbol y estaba lleno de personas. Pero la verdad, ahora estoy dándome cuenta, las iglesias están cerradas. Están cerradas, no hay gente en las iglesias y la gente está en estadios viendo las cosas por videos. Otra persona se tatúa a esa persona. Y guau, y la gente aplaude, guau, usted se tatuó al jugador de fútbol. Y lloraban y guau. Y otra persona, un abuelito, se tatuó a este jugador y dijo, no, ya ahora sí ya me puedo morir bien, un abuelito. Si nosotros decimos, yo puedo dar todo por dar culto, yo puedo dar toda mi vida por esto, la gente va a decir, está loco. Nos van a juzgar, el mundo nos va a juzgar. Por eso lo que la gente, ustedes no tienen por qué dejarse influenciar por lo que la gente dice en este mundo. Tenemos que tener una vida de fe lógica. Miren a las personas que creen en el Islam. No tienen salvación, es una religión extraña. Pero ahorita están teniendo cultura en todo el mundo. En todos los aeropuertos ahora hay espacio para orar. Ni siquiera tienen seguridad de salvación. ¿Tiene sentido que estén expandiéndose tanto? Tienen menos seguridad que nosotros, tienen menos bendiciones que nosotros. ¿Por qué se están expandiendo tanto? Eso tiene sentido. Y me van a decir, pastor, sus predicaciones son muy fuertes. Otras personas de la iglesia también. Pero ¿por qué tiene que afectar? ¿Por qué tiene que ser tan duro con los jóvenes? ¿Yo los estoy juzgando? En el tiempo de juventud ya intentamos todo y nada funcionó, y por eso en el tiempo de la juventud tenemos que crear una cultura del reino para Dios. ¿Qué hay de malo en esto? ¿Por qué está mal vivir y tener un montón de dinero para solamente yo? Pero si queremos vivir, tener este dinero para la evangelización mundial, ¿por qué está mal? Nosotros creemos que la voluntad de Dios es que vivamos para salvar al mundo, y por eso tenemos que lógicamente desafiar. ¿Ustedes van a hacer su vida de fe delante de Dios o delante de las iglesias? El estándar es diferente. ¿Cómo van a servir con el mismo corazón? Para Samuel era lógico vivir así. Y él realmente creó, como se le dijo, él creó una cultura que cambió a todos, y todo el mundo sabe este movimiento de Mizpa. Está en 1 Samuel 7:5 y dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. En ese momento los filisteos estaban atacando
durante mucho tiempo fue así, pero en ese momento estaban atacando al pueblo de Israel y ellos estaban luchando en este momento y estaba en este momento el pueblo de Dios para poderse librar de los filisteos estaban buscando al Señor y el Señor los estaba ayudando y ya se estaban librando y vino otra vez esto. Y desde ese momento Samuel sabía que estuvieran haciendo lo que estuvieran haciendo para defenderse de los filisteos no iba a funcionar. Él sabía que lo que iba a funcionar realmente era dar culto delante de Dios. Lo que Dios anhela es recibir un culto correctamente. Y desde ese momento él se levantó delante de Dios y él empezó a mostrar una diferente solución. Si vemos en 1 Samuel 7, 9 al 10 dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero al holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y él oyó. Y entonces y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día un gran estruendo sobre los filisteos y los aterrorizó, y fueron vencidos delante de Israel. No se trata simplemente de vencer en una batalla, sino tenemos que vivir una vida donde pongamos a Cristo por enfrente. En el momento que nos decidimos a servir en el Señor, saber que nosotros ya podemos disfrutar de esa bendición de, sin pelear, poder vencer. Este es tiempo de dar culto, este es tiempo de hacer esto, aquello. ¿Será que no había personas así en esa época? Pero la cultura de Dios es esa. Y muchas personas cuando vienen problemas dejan el culto, pero nosotros no somos una cultura, una religión que es así. En cada circunstancia buscar el propósito de Dios. Por eso si vemos en la palabra de hoy, después cuando Samuel creyó en ese tiempo en el que Samuel vivía, no hubieron más ataques de filisteos. Esa es la prueba de que se estableció la cultura que el Señor anhelaba. Nosotros con nuestra fuerza, ¿cómo vamos a cambiar la cultura de este mundo? ¿Cómo vamos a cambiar las cosas? No son nuestros pensamientos, no es nuestra fortaleza. Nosotros nacimos para dar culto a Dios y cuando quedamos culto delante de Dios con todo nuestro corazón es suficiente. El Señor a través de nosotros va a cambiar esta cultura. Por eso hoy tome la decisión de ser ese nazareo espiritual. Conclusión, este es un tema de oración. Señor, levántame como una persona para que transforma esta cultura, que reforma esta cultura, reforma mis criterios. Y a veces nos parece extraño lo que dice el mundo y a veces en vez de creer en la palabra de Dios empezamos a creer lo que dice la gente del mundo y por eso es que hay dificultades y en este tiempo de juventud nos estamos afectando nos estamos tratando de entrenar por la palabra, pero incluso nuestros padres que nos aman nos dicen que estamos exagerando mucho con ir a la iglesia. Pero nosotros tenemos que levantarnos y creer en la palabra de Dios por encima de otra cosa. A través de Samuel el Señor salvó una generación. Lo que el mundo parece una locura para nosotros es algo en lo que nos podemos gloriar. Y podemos disfrutar la respuesta de volver a ser reformados. Y ahorita en este tiempo de culto invitacional para los padres no es simplemente orar, sino que sea un tiempo en el que realmente mi vida, mi familia, todas estas tinieblas que han venido generacionalmente sean destruidas y que a través de esto se establezca el reino de Dios. Esta es la oración que tenemos que hacer. Nuestra siguiente generación sigue sufriendo y ahorita están nuestros jóvenes que se van a casar y cuando se casan también su tema de oración es, yo quiero un hijo como Samuel. Pues vuélvanse como Hannah, como la mamá de Samuel. Si no son como la mamá de Samuel, ¿por qué van a tener un hijo como Samuel? Si ustedes no tienen el sueño de cambiar, un sueño de transformación, ¿cómo le van a decir a su hijo que tenga un sueño de transformar algo? Va a ser extraño si es así. Tenemos que armar esa cultura nosotros mismos, crear esa cultura. Por eso el Señor nos está llamando a nosotros mismos, a nosotros para esto. Para salvar el campo, el mundo y esta generación, las generaciones. El Señor siempre lo ha hecho así, a través de cada una de estas personas el Señor cambió la cultura, cambió el mundo. Esto fue extendido a todo el mundo. ¿Por qué si nosotros no disfrutamos esto ahora, entonces no?
Y puede que cambie las generaciones, puede que cambien muchas cosas, pero el Evangelio sigue siendo el mismo, Cristo sigue siendo el mismo. Por eso nosotros tenemos que creer en Jesucristo y confesar a Jesucristo. Y vivir para el reino de Dios. Conclusión. Yo espero que hoy tomen esta palabra como un pacto y empiecen nuevamente su vida desde el día de hoy. En este momento vamos a dar nuestra ofrenda delante de Dios.